Hermanos, puestos de pies, abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 3. En el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo número, vamos a leerlo hasta el versículo número 19. Amén. Yo no sé qué tiempo usted tiene que no lee 19 versículos. Yo creo que unos segundos, ¿verdad que sí? Génesis, el capítulo número 3. El versículo 1 hasta el versículo número 19, queremos, hermano, que podamos tratar este tema llamado la rebelión del hombre. La rebelión trae consecuencia. Repita conmigo, la rebelión trae consecuencia. Repita conmigo de nuevo, la rebelión trae consecuencia. A todos los niveles de la vida, la rebelión trae consecuencia. La rebelión en contra de las autoridades trae ¿qué? Pero consecuencia un poco funesta. Y muchas veces nosotros cuando jóvenes, amén, creemos que nosotros podemos hacer y deshacer. ¿Y quién es la autoridad para yo obedecerla? Y es por eso que muchas veces, hermano, las cárceles están llenas de jóvenes, llena de caballeros, llena de damas, porque decidieron que, hermano, que hacer lo que dé la gana y se le olvidó que hay que consecuencia. Bueno, hermano, yo quiero, hermano, que usted sepa que en la vida cristiana también ha habido mucha rebelión y en la palabra de Dios plasma, hermano, mire, las consecuencias. Y yo quisiera, hermano, que Dios nos hable a través de este tema. La rebelión trae consecuencias, basado en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo número 19. Vamos, hermano, a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo lo voy a leer para ustedes, recordando que yo tengo una versión quizás diferente. Dice, la serpiente era más astuta, oiga, hermano, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente le dijo ¿qué? A la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: oiga, del fruto de los árboles del huerto podremos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está, oiga, en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, oiga, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, oiga, hermano, al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermano? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó ¿a quién, hermano? Al hombre, y le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiese? El hombre le respondió: oiga, hermano, ¿qué dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo, en otra palabra, tú tuviste la culpa por darme esa mujer. Oiga, hermano, la mujer que me diste me dio del árbol. ¿Y qué pasó, hermano? Y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que ha hecho?
Ella respondió, la serpiente me engañó. ¿Y qué? Oiga, hermano, siempre buscamos un chivito expiatorio. La serpiente, en otras palabras, tú tuviste la culpa por hacer la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrará y polvo comerá todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, ¿y qué? Y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comáis de ella, maldita será la tierra por tu causa. Wow. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirás y comerás planta del campo. Con el versículo 19, todo junto. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eres. Repita conmigo, pues polvo eres, y al polvo volverá. Gracias, amado hermano, pueden sentarse. Qué bueno, hermano, y privilegio tener de estar conversando con ustedes, no en forma de predicación, sino de una exhortación a que todos podamos saber que cuando uno se revela, en realidad hay causas funestas. Y aquí en el libro de Génesis, el capítulo número 3, el versículo 1 en adelante, nos narra la consecuencia que tuvieron estos personajes por rebelarse contra Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros nos hemos rebelado. Amén, hermano. Pero sí creo que en realidad habemos personas que nos hemos rebelado contra Dios de una forma o de otra. ¿Qué digo en cuanto a revelación? Es, hermano, que muchas veces Dios nos dice algo en su palabra y muchas veces nosotros deliberadamente hacemos lo que nosotros queremos. Y es, hermano, allí donde yo quiero que esté. Porque Dios llamó a Adán y a Eva y le informó diciendo, no comáis de ese árbol. Y yo quiero, hermano, que usted vea que Dios no es, diría yo, una persona el cual es extranjigente, no, sino que Él da opciones. ¿Por qué? Porque Él dijo, mira, de todo árbol podré comer, pero de él no. En otra palabra, le dio opciones. Pero siempre lo prohibido es tentador. ¿Está conmigo, hermano? Lo prohibido es tentador, y por eso es que nosotros los humanos caemos tanto. Aquí, hermano, podemos notar en el capítulo 3, el versículo número 9, que Dios le dice, oiga, hermano, capítulo 3, versículo 9, entonces Jehová le preguntó a Caín. No, estoy en el 4, el 3:9. Dice la palabra, pero Jehová Dios llamó al hombre y le pregunté que, ¿dónde estás? En otra palabra, el situal que yo te puse como un hombre de Dios, el situal que yo te puse como un sacerdote de tu casa, el situal que yo te puse para que pudiese encargarte del huerto del Edén, tú lo has descuidado. Y Dios le preguntó, ¿dónde tú estás? En otra palabra, ¿qué bajos ha caído? Pero no solamente al hombre le hizo esta pregunta, sino a la mujer en el versículo número 23. Mira lo que dijo. Capítulo 3. ¿Está conmigo? Pero antes de ir a sacarlo, vamos a ver lo que dice el versículo número 10. El 11 dice, entonces Dios preguntó a la mujer que, ¿quién te enseñó, ay padre, que estaba desnudo? ¿Acaso has comido qué?
Oiga, hermano, versículo 12. El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera. Entonces Jehová le preguntó a la mujer y le preguntó, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que has hecho? Al hombre le preguntó, ¿dónde estás? A la mujer le preguntó, ¿qué? Oiga, hermano, dos preguntas un poquito irónicas. Pero le preguntó, ¿qué tú has hecho? Oiga, seduciste al hombre para que cayese en pecado. Oiga, hermano, dos preguntas, lo cual nosotros como hombres tenemos que hacer. Y las mujeres tienen que hacerse, ¿qué? Entonces, hermano, basado en estas dos preguntas, yo quiero que usted vea, hermano, la tentación y cómo era astuta la mujer. Capítulo 3, versículo número 1. ¿Está conmigo? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Oiga, para que usted vea cómo Satanás tuerce la palabra de Dios. Porque Dios le ordenó a Adán y a Eva que no coma de ese árbol. Pero ahora la mujer le dice, oye, con que Dios te ha dicho que no coma de ningún árbol. ¿Alguien está viendo, hermano? La sagacidad, la astucia de esta serpiente. Y le hace una pregunta, hermano, para poner en duda el poder de Dios. Con que Dios te ha dicho. Y cuántas veces, hermano, el diablo a través de personas te ha dicho, oye, pero ¿para dónde tú vas? Tú vas para la iglesia. Oye, pero el único día de la semana que tú tienes libre, con que el pastor te ha dicho que tiene que ir. Oye, pero tú trabajaste tanto para ganarte ese dinero. Ahora entonces, con que el pastor te ha dicho que un 10%. Óyete. Con que, mire, hermano, y cuando viene a ver el diablo, el enemigo pone duda en nosotros. Amén. ¿Se está escuchando? Dale un poquito más de volumen, como que quizás yo creo que no se escuche. Ahora, ¿se escucha allá atrás? ¿Se escucha aquí adelante? ¿Se escucha en el medio? Con que Dios ha dicho y nos pone, hermano, duda a nosotros. Y la forma del enemigo trabajar es con duda. Di conmigo, con duda. Cuando Dios nos da una orden tenemos que cumplirla, pero el diablo sagazmente trabaja con las dudas. Y nos trae duda en cuanto a la palabra de Dios. Pero eso no es la palabra de Dios y eso lo escribieron muchísimos hombres pecadores igual que tú y yo. Pero ¿y para qué tú vas a la iglesia? No, todas las iglesias son iguales. Quédate en tu casa y adora a Dios. Pero ¿para qué es que tú vas a orar? No, olvídate de eso. Dios lo sabe todo. Mira. ¿Y para qué entonces tú tienes que guardarte para el matrimonio? ¿Por qué no? Tú tienes que gozar la vida. Y le habla así a nosotros los caballeros y a las damas, y le habla a los jóvenes, y comienza, hermano, a trabajar en duda en nuestras vidas. Y Dios dice en su palabra, hermano, que tenemos, hermano, que tener cuidado, porque el diablo anda como un león rugiente buscando, ¿qué, hermano? ¿Qué? A devorar. Y el trabajo del enemigo es devorar, y devoró la relación entre Dios y el hombre, la devoró. Y después de Dios darle esta orden, entonces, hermano, versículo número 6 del capítulo 3. Nótese, hermano, dice, al ver la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer, vio. Mire, hermano, antes de hablar de la consecuencia de la rebelión, de la caída del pecado, tenemos que ver, hermano, cómo muchas veces el pecado entra a nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor, versículo número 6, al ver que la mujer, dando a entender que muchas veces el pecado entra, ¿por qué, hermano? Por la vista. Y es por eso que usted y yo y nosotros tenemos que tener cuidado lo que vemos. Porque son canales, hermano, efectivos para nosotros caer en pecado. Versículo número 6 dice la palabra del Señor, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer. Y ahora dice, agradable ¿a qué? A los ojos. Ahora no solamente
sino que ahora habla en cuanto al sentimiento, agradable. Notes, hermano, yo creo, hermano, que el diablo te va a tentar y va a poner duda en ti, en lo que a ti te agrada. Oye, no es en la cosa que, no, te preocupes, no, mira, hermano. Si te gustan los hombres morenos, te pone un moreno al lado. Si te gustan las rubias, mira, aunque en realidad se dio un tinte ahorita, te pone una rubia al lado. ¿Alguien está escuchando, hermano, lo que la palabra de Dios dice? Y cuando viene a ver, te tienta por lo que a ti y a mí y a nosotros nos agradas. Muy difícil que te guste la delgada, te va a poner una de 700 libras. No. Nada. Muy difícil que si te gustan altos, te va a poner un enano como yo. Te pone un alto así, como el que está al lado tuyo. Tú lo ves opuesto, hermano, con cabello bueno y todo. Mira. Pero no debo un morenito feo así como yo. No. Mira, hermano, y el diablo te tienta, ¿con qué? Con lo que a ti te agrada. ¿Alguien está entendiendo, hermano? No, que yo no. Mira, hermano, mentira tuyo. El diablo está tentando. Y es por eso que Dios nos está hablando hoy en día que tenemos que tener cuidado. Dile que está lo suyo, tiene que tener cuidado. Díselo con fe, dile, tiene que tener cuidado. Esta semana, ¿cuánta tentación ha venido a ti? Recuerda que yo no estoy hablando contigo, es con el que está al lado tuyo. ¿sí? Así que dile, ten cuidado, es contigo que está ahora bajando. Y te tienta y me tienta y nos tienta, hermano, con lo que nos agrada. Oiga. Lo vimos y que dice, me agradó. Hermano, es algo tremendo. Versículo número 6. Dice la palabra del Señor, agradable a los ojos. Y entonces lo viste, te agradó. ¿Y qué dice el versículo? Que deseable para alcanzar. En otra palabra, que entra un deseo cuando tú lo ves. Por eso es que cuando tú vas a la tienda, tú ves las cosas, lo ves, te agrada. Inmediatamente, ¿qué era? Lo desea. Oiga, hermano, mire cómo trabaja. Lo ve, te agrada, ¿y qué? Y lo desea. Yo, ay, Padre eterno, el dinero de la leche, ¿dónde se va? Ya lo invertiste en el down payment. Óyete. Oye, ¿por qué? Porque lo deseaste, ¿por qué? Porque lo viste. Y lo viste, y entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué? Te agradó. Entonces el diablo nos va a tentar con lo que nos agrada. Y no importa la edad que tú tengas. Hay pastores que yo tengo 65 años. No, mira, hay un mundo que hay que recorrer. Sigue conmigo, hermano, versículo número 10 dice, la palabra 9 dice, pero Jehová, versículo número 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Ambos, pastor, pero ellos estaban ciegos. No, ellos podían ver, pero entonces ahora abrieron sus ojos a la maldad, al pecado. Entonces, hermano, ¿qué te quiero presentar? Es que cuando tú y yo decidimos hacer lo que a Dios no le agrada, hermano, enfáticamente la palabra de Dios dice que caemos, hermano, en pecado, y entonces por rebelarnos contra Dios viene la consecuencia. ¿De qué consecuencia usted me habla, pastor? Bueno, mira conmigo. Lo que pasó, aquí pasó algo deprimente. Y yo quiero que tú veas, versículo número 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le pregunté, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. El miedo, hermano, es un producto del pecado. Nunca había acontecido jamás en la palabra de Dios que había aparecido la palabra que miedo. Y es por eso que tú ves tanta gente que tiene miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de coger un avión, miedo de guiar, miedo, hermano, y tanta gente con tanto miedo. Pero gloria a Dios que Dios dice en su palabra que nos ha dado que un espíritu, que hermano, que de qué, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Alguien lo tiene? Denle un aplauso, hermano, al Señor y diga gracias, Señor, por ese espíritu de poder que tú me has dado, amén, de amor y de dominio propio. Ya no hay temor, ya no hay miedo en mi vida, gloria a Dios, porque tengo una relación contigo en el nombre de Jesús.
Pero aquí vemos, hermano, la consecuencia del pecado. Que el pecado hace, hermano, que nuestra relación se rompa entre Dios y nosotros. Hermano, y gloria a Dios porque hemos aceptado a Cristo, somos salvos. Amén. ¿Hay alguien salvo aquí? Alce la mano el que ha aceptado a Cristo y dice: pastor, yo acepté a Cristo, ahora soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero hay que entender, hermano, que el diablo está tratando, hermano, que de romper esa comunión entre usted y Dios. Es el objetivo principal de él. Y cuando rompe la comunión, entonces viene la consecuencia. Miren, hermano, conmigo, capítulo número 3 del libro de Génesis, el versículo número 14. Miren la consecuencia, versículo 14. Está conmigo, versículo 14, el capítulo 3 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, oiga, maldita será entre todas las bestias. Dios promulgó una maldición para la serpiente. Y yo no sé qué le inspira a usted cuando usted ve una serpiente. Por ejemplo, mire la que está al lado suyo. Cuidado, Rudari, con la serpiente. Mire. Solamente al pensar que hay una serpiente, mire, uno se pone un pánico. ¿Qué, te gustan las serpientes? Con excepto de alguna gente que son media diabólicas, que anda con una serpiente en el cuello. Pero la serpiente, hermano, mire, es algo, hermano, mire, que da pavor. Usted se levanta de noche y ve una serpiente alrededor de su cama, mire, ay, padre. Ya esta noche va a chequear antes de acostarse. Hermano, mire, es algo, hermano, por más fuerte que usted sea y más que le gusten los reptiles, hermano, mentira, hermano, es algo que inspira terror la serpiente. Y aquí, hermano, yo quiero, hermano, que usted note que en antes, nótese versículo número 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia, entre todos los animales del campo, sobre tu vientre que te arrastrarás. Dando a entender que una de la maldición a la serpiente es ahora que se arrastre. ¿Cómo, pastor? Hermano, en antes la serpiente caminaba muy erguida. Mire, hermano, usted sabe, hermano, que una serpiente, hermano, mire, caminando. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Pero en antes la serpiente no se arrastraba como ahora se arrastra. ¿Alguien entiende? Y tú te imaginas, hermano, que una serpiente, hermano, le aparezca a usted caminando ahora. Mire, hermano, eso es algo fuerte. Y yo le estoy hablando de perspectiva, hermano, del ser humano, que es algo, hermano, de terror. Dice la palabra del Señor que consecuencia de la maldición es que ahora la serpiente se arrastre. Y eso, hermano, es lo que quiere ahora la serpiente, de que el ser humano esté arrastrado. Y tú lo ves que se emborrachan y están arrastrando, hermano, en sus vómitos. Tú lo ves, hermano, que se endrogan y entonces están arrastrándose, hermano, mire, como serpientes. En el vicio, en el pecado, hermano, y eso es lo que hace el pecado, que arrastra a la persona. Y por eso, hermano, es que tenemos que odiar el pecado, amén. Decirle no al pecado, gloria a Dios, amén. Y sí a Jesucristo, gloria a Dios, amén. No al pecado, no al pecado. Señor, tú odias que yo haga eso, yo no lo voy a hacer. Señor, a ese sitio yo no voy a ir. Señor, eso yo no lo voy a ver. Señor, con ese inconverso no voy a salir. Amén, amén, amén. No, se oye, no se oye. No. Por mejor que Lucas, yo no voy a salir con ella. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén, hermano. Porque muchas veces el enemigo, la serpiente, se viste de tal forma que a nosotros nos agradas. Y ahora empieza la escuela la semana que viene. Digo, el mes que viene. Y cuando viene a ver, el enemigo, la serpiente, se disfraza de tal forma que te agrada a ti. Y uno lo mira y wow, qué muchacho. ¿Y dónde estaba ese metido? Wow, qué agradable. Y cuando viene a ver, intercalan un teléfono. Y entonces cuando viene a ver,
que tú sabes que mami y papi no están a esa hora en la casa y que cuando viene a ver ahí está el muchacho a través de la ventana y cuando viene a ver pasa un accidente y entonces tú sabes que cuando los accidentes pasan siempre la bolsa de aire sale. ¿Sí o sí? ¿Usted ha visto los carros modernos? Que uno choca y que hace... ¿Está entendiendo, hermano? ¿La está cogiendo? La está cogiendo. A los 9 meses. Y el 99% el muchacho dice, eso no es mío. Ahora tú me vas a pegar a mí. Sabrá Dios con cuánto te ha costado. ¡Óyete! No se está escuchando. ¿Se está escuchando, hermano? ¿Usted está entendiendo, hermano? ¿Usted está entendiendo? Usted que ya ha tenido su equipo, ¿ve? Su equipo. Tiene que tener cuidado. Amén, hermano. Gloria, guardar eso, hermano, para el matrimonio. Amén. ¿Se oye? No se oye. Diga, lo voy a guardar para el matrimonio. Gloria a Dios. Amén. Esto es para el joven que Dios tiene reservado para mí. Esto es para la señorita que Dios tiene reservado para mí. Gloria a Dios. Y en ese altar me voy a casar vestido de blanco. A ver. Ella ve que mi esposa y yo nos íbamos a casar. Mire, hermano. Ella se iba a casar de blanco y yo también. Me dice, ¿tú qué? Usted se imagina, hermano, este morenito vestido, hermano, de blanco. ¿Usted ha visto, hermano, un vaso de leche, hermano, con una mosca dentro? Eso parecía yo, hermano. Ese era yo. No, pero tú te vas a casar de blanco, yo también. Y cuando, mira, hermano, a las 11 de la mañana, el 17 de enero del año 1987, hermano, estábamos ahí, hermano, allá en Puerto Rico, hermano, nosotros, hermano, contrayendo matrimonio. Vestido de blanco, los dos. Te va a vestir de blanco porque eres señorita. Y entonces, ¿qué tú me quieres haber dicho a mí? No, yo también soy señorito, vamos a caminar de blanco. A ver, hermano, mire, gloria a Dios, a ver. Eso es, gloria a Dios. Pero lo que quiere el diablo, que hermano, es ensuciarte, ensuciarme a mí, gloria a Dios, y ensuciarnos a nosotros, para que entonces nosotros, hermano, sintiésemos que, hermano, que vergüenza de nosotros mismos. Y el diablo va a poner mucha traba ahora en la escuela este año escolar. Y se la pone, hermano, mira, a los adolescentes. Mira, estoy hablando contigo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, con nuestros hijos. Pero los hijos que están en la escuela el día entero tienen que tener cuidado con quién se asocian. Porque el diablo va a tratar, hermano, de engañarlo y engañarla. Ah, no problema, tu papi no sabe nada. Vámonos para el parque. Óyete. Vámonos para el mall. Oye. Y ahora, hermano, ahora con los teléfonos, y tú estás en tu casa así, tu papi no mami, no, yo puedo pasar. Déjame la puerta del patio abierta. Óyete. Y ahora, como su padre le dio una llave del apartamento, entonces usted tiene acceso a entrar, ahora que tu papi y tu mami no están en el apartamento. Y tú crees que el diabólico la diabólica, porque hay muchas mujeres, hermano, que son diabólicas, déjeme decirle, con respecto a las mujeres, mire, y ven el joven alto y opuesto, y entonces dice, ese me lo tiro yo. Y lo invita a comprar hamburger, pizza, y el pizza, yo quiero pizza y un hot dog. Sí, así es. Y a la muchachita le dice, es que tu papi y tu mami no te entienden. Pero yo te entiendo, es que ellos no te entienden. Es más, voy a pasar para tu casa para que tú sepas que yo te puedo escuchar. Hazte de cuenta que yo soy un padre para ti. Y cuando viene a ver está en el apartamento, y cuando viene a ver está en la cama, y cuando viene a ver viene el accidente. Y tu papi trabajando para pagar la renta, pagar la luz, pagar el celular, y entonces dice, no, es que él no me entiende. ¿Alguien está entendiendo, hermano? El enemigo se viste. Y entonces tú y yo callemos, entonces viene la consecuencia.
¿Cuáles son las consecuencias? Hermano, mire, a la serpiente la mandó, hermano, que a estar caminando. El versículo número 14 dice la palabra del Señor. Usted ve, hermano, la consecuencia de la serpiente. Dice la palabra, te arrastrarás y polvo comerás todos los días que de tu vida. Ahí, hermano, es donde Dios quiere que usted tenga cuidado. Porque el enemigo sabe, hermano, que su sentencia es ser arrastrado, ser arrastrada. Y lo que quiere, hermano, es que nosotros los cristianos estemos, hermano, que andando también arrastrando en la calle. Por causa de la rebelión, ahora la serpiente tiene que andar arrastrada, comiendo polvo, hermano, mire, hermano, y siendo, hermano, que una bestia que todo el mundo le tenga miedo. Mire conmigo. Por ejemplo, si usted va al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo número 3. Vaya rapidito conmigo, a mano derecha su Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 28, el versículo número 3. Nuestro hermano Pablo, dando su último viaje, dice la palabra del Señor, versículo número 28, capítulo 28, versículo 1 al 3, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad. Oiga, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Versículo 3 dice, entonces Pablo recogió algunas ramas secas y la echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora, una serpiente. ¿Tú sabes lo que es una serpiente que se te amarra en la mano? ¿Y qué hizo? Lo picó. Pero donde yo quiero llevarte, hermano, es que la serpiente no le agrada ¿qué? El calor. ¿Amén? Y mientras más tú te metes lleno con Jesucristo, más caliente tú sientes, gloria a Dios. ¿Amén? Más te enciende, dice la palabra del Señor, sé lleno del Espíritu Santo. En otra palabra, hermano, que mientras más tú te metes lleno con el Señor. Me fascina esa expresión de Juan, hablando de nuestro hermano Juan el Bautista, que dice la palabra del Señor, que era una antorcha encendida y él ardía. Oiga, ¿tú sabes lo que es una antorcha encendida y arder? Hay muchas antorchas que están apagadas. ¿Ustedes la han visto? Como aquella gente que tenían las lámparas, pero estaban ¿qué? Apagadas porque no tenían aceite. Pero Juan era una antorcha encendida, hermano, y dice la palabra, y ardía. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición, hermano, que nosotros estemos ardiendo para el Señor Jesucristo. Amén. Y uno se da cuenta cuando la persona arde, sí o sí. Puede tener antorcha, puede tener Biblia, pero no arde. Y tú lo ves, hermano, ¿qué pasó? Va a la iglesia un día así, una semana no, se desaparece. ¿Y dónde está el hermano? Bueno, que... Y se nota, hermano, que la llama se va apagando poco a poco. Y mientras más poco de tal desaparece, y entonces el enemigo en forma de serpiente toma posesión. Y dice la palabra del Señor que nuestro hermano Pablo, ¿qué hizo? Prendió, y de la serpiente, ¿qué hermano? Que huyó. Cuando usted está encendido, ¿qué hace el diablo? No se oye, repita conmigo. Cuando usted está encendido con el evangelio, ¿qué hace el diablo? Él huye. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que meternos en lleno en la oración, en el ayuno, buscando de Dios, leyendo la Biblia, estando en todos los servicios y evangelizando, y tú verás como el diablo va a escuchar. Uy. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Usted se imagina que usted vaya caminando y el diablo dice, oh, cuidado, los demonios, que ahí viene una sierva de Dios. Amén. Dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero en el pueblo de Dios ahora no es así, es diferente. Pastor, oré por mí, porque mira, anoche un cuadro se cayó de la cama. Mire, y la cama la sentí, que como que estaba temblando. Pastor, yo creo que como yo, y yo tengo 3 días que no duermo en el cuarto, porque yo como que siento algo raro. Hermano, y lo que tenemos, hermano, es un grupo, hermano, de cristianos débiles en la fe. Amén.
que no estamos ardiendo. Y dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, que el diablo debe estar corriendo cuando vea a un cristiano pasando, caminando. No, ten cuidado, que ahí va la hermana. Los demonios, quítense. ¿Se está escuchando, hermano? ¿Usted está entendiendo, hermano, lo que el Espíritu Santo le está diciendo? Cuando usted está ardiendo, el diablo corre. Y se termina todos esos problemas. Pastor, ore por mí. No, hermano, mire, métase en lleno con Dios a través de la oración, del ayuno, hermano. Mire, qué bendición esta mañana, hermano. 12 hombres y mujeres clamando al Señor desde las 5 de la mañana. Amén, hermano, ¿se oye? Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nos metamos en lleno con Dios. Oh, hermano, sigue diciendo, hermano, mire conmigo, hermano, la sentencia de la mujer, capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, el versículo número 16. Oh, hermano, hay consecuencia. Sí, la rebelión trae consecuencia. Capítulo número 3, el versículo 16, dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Sí, léalo conmigo fuerte. Dice la palabra, la mujer le dijo que multiplicaré en gran manera los dolores en tu embarazo. Wow. Con dolor dará luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. Mira, hermano, la consecuencia para la mujer. Multiplicaré en gran manera que los dolores. Es algo tremendo que ahora, hermano, en nuestros días ya los dolores se han ido. Pero en aquel tiempo, hermano, no era así. Usted sabe, hermano, lo que una mujer sufriendo y que muchas veces no se sabía porque no se le había hecho escenograma y no se sabía si el niño estaba acostado o tenía el cordón umbilical, hermano, envuelto o qué pasaba. Pero en los tiempos antiguos no era fácil. Usted sabe, hermano, lo que es, hermano, un dolor. Se dice, hermano, mire, que como el dolor de preñez no hay. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, muchos no lo han escuchado porque ya imagínate, con toda esta medicina es algo, hermano, tremendo. Yo quiero, hermano, que usted vea que dice la palabra del Señor Jesucristo en el versículo número 16. Multiplicaré en gran manera tus dolores de tu embarazo. Con dolor dará a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Consecuencia del pecado, el dolor en el embarazo. Consecuencia del pecado, 40 semanas. Tú sabes, mira, hermano, eso es algo tremendo. Desastroso, no solamente con lo que sufre la mujer, sino que, hermano, que muchas veces el cuerpo se deforma. Yo creo, hermano, que nosotros los hijos debemos dar gracias a Dios por nuestras madres. Amén, hermano. ¿Alguien se atreve a decir amén, hermano? Mire. Tú sabes, hermano, lo que, por ejemplo, mire, cuando mi esposa cayó embarazada, hermano, mire. 116, mami, tú pesabas como 116 o 115, algo así. Yo me recuerdo que yo te cargaba y eso. Mire, hermano, sin ninguna... mire, hermano. Y entonces después uno cree, uno tiene estos niños, hermano, mire, deforman a uno. ¿Usted se ha fijado, hermano? Muchísimas marcas, hermano, que estos muchachos, estos mocosos. Y después cuando crecen dice, ¿y quién tú eres para mandarme? Óyete. Yo soy tu mamá. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mire, hermano, si uno lo pusiera a mandar de nuevo a Pekín, lo manda. Yo creo, hermano, que cada hijo debe poner, hermano, mire, en una plataforma a su madre. Amén, hermano. ¿Se dice amén, hermano? Dale gracias a Dios por esa madre que Dios te ha dado. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios porque te tuvo 40 meses. 40 semanas. Casi ya le meto de más, hermano. 40 meses se explota. 40 semanas. ¿Tú sabes lo que es 40 semanas?
Y mientras más tiempo pasa, más se deforma la bendita mujer. Y más pesa. ¿Usted ha visto, hermano, la mujer? Mire, hermano, como mire, esto es algo tremendo. Y miren, después que queda esa piel, hermano, todo alacerada. Y me fascina, hermano, ver este ejemplo. Un caso un poco desastroso, un caso bien triste. Lo que le pasó, hermano, a la mamá de nuestro hermano Benjamín. Yo quiero que usted vaya conmigo rapidito y usted vea, hermano, lo que le pasó a nuestra hermana Raquel. En el libro de Génesis capítulo 35. Vaya conmigo ahí, mano derecha de su Biblia. Génesis capítulo número 35, el versículo, vamos a comenzar a leer el versículo 14 hasta el versículo número 16. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, el capítulo número 35, versículo 14 hasta el versículo número 18. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra del Señor, versículo 14. Jacob eligió entonces una señal. ¿Está conmigo? En el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Versículo 15. Y Jacob llamó Betel aquel lugar donde Dios le había hablado. Versículo 16. Partieron de Betel y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Versículo 17. Aconteció que, como había trabajado en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrá este hijo. Versículo 18. Ella, al salírsele el alma, pues murió. Le puso por nombre que Benoní, pero su padre le llamó. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Qué triste esta situación. Estamos hablando de Raquel, una mujer de Dios, que al estar embarazada ahora, hermano, muere por el parto que tenía. ¿Hizo Dios a las mujeres para que se embaracen y mueran en el embarazo? Claro que no. Pero la consecuencia del embarazo trajo como que muriese ella. Y nótese que Benjamín siguió vivo. ¿Está conmigo? Entonces, yo he escuchado ciertas noticias que a personas le han dicho: mire, dama, usted es riesgoso. Y si sigue con ese parto, puede morir. Y muchas madres que dicen: no problema, aunque yo muera en el parto, pero yo voy a tener a este niño. Muchas veces ponen a escoger a la madre: mira, a uno de los dos hay que sacrificar. Y la madre le dice: sacrifícame a mí, porque yo quiero que mi hijo venga a este mundo. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Y cuántas veces pasa? Todo por consecuencia del pecado. Y nótese, no estamos hablando simplemente de que la persona cuando muera va al infierno. Estamos hablando, hermano, que la consecuencia del pecado le trajo tragedia a la serpiente. Y la consecuencia del pecado le trajo tragedia también a la mujer. Y hoy en día se sigue arrastrando esa consecuencia por motivo de nuestra hermana Eva. No solamente el dolor de parto, sino que expresa el capítulo 13, el versículo 16. Otro detalle que me ha chocado mucho a mi vida. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu embarazo. Con dolor dará a luz tu hijo. Y dice: tu deseo será ¿para qué? Tu deseo será
para tu marido. Un problema grande que exige en el matrimonio, donde en realidad nosotros como hombres debemos, hermano, de cuidar, amén, y de amar a nuestra esposa, como la palabra de Dios lo dice en el libro de Efesios capítulo número 5. Tenemos que amarla, pero dice la palabra del Señor Jesucristo que por motivo del pecado, ahora, hermano, parte de la rebelión es que el deseo de la mujer sea ¿para qué? ¿Alguien está leyendo esto? Una vez yo estaba predicando esto, hermano, y se levantaron 5 mujeres y casi hasta golpes me dan. No peleen conmigo, peleen contra Dios. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra. El deseo de las mujeres será ¿para qué? Dice la palabra, y él se enseñoreará. Desde luego, no para maltratar, sino es para decidir. ¿Alguien está conmigo? Dios dice en el libro 1 Corintios 11:3 que el hombre es la cabeza del hogar. Desde luego, no para abusar, pero hay que reconocer los estatutos que Dios nos ha dado. Consecuencia del pecado. Y yo quiero, hermano, que usted note, porque al comienzo en el libro de Génesis capítulo 1 no era así. No, hermano, no era así, mire. Vaya conmigo a Génesis capítulo número 1. Vaya a mano izquierda de su Biblia. Mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Génesis. El capítulo 1, el versículo número 29. Dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo Génesis 1, 29? Mire. Dice, versículo número 29. Después dijo Dios. ¿Está conmigo? Mirad, os he dado que la planta para que comáis, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto pues, podrá que comer. Versículo 30. Pero a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy que toda planta verde para comer. Versículo número 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era que bueno, pero que en gran manera. En otras palabras, hermano, mire, que ahí no había litigio, quién era el jefe, quién era la cabeza. Todos éramos iguales, gloria a Dios, amén. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer, pero ahora, por motivo del pecado, entonces ahora califica al hombre como cabeza y a la mujer como que, hermano, como ayuda. ¿Alguien está viendo, hermano, lo que dice la palabra del Señor? Este gran movimiento que surgió, hermano, en la década del 60, que no, en la liberación femenina. ¿Alguien se recuerda? No, los dos somos iguales. No, hermano, de acuerdo a la palabra del Señor, Dios denota, hermano, que debe de haber una diferencia. Gloria a Dios, amén. Y en el hogar que no se entiende esto, va a ser un hogar, hermano, donde va a haber guerra. Y le digo, pues, hermano, porque mire, hermano, dando terapia familiares semanal, hermano, ¿cuánto sucede esto? Porque están pulseando quién tiene más poder, la mujer o el hombre. No, yo gano más que tú, entonces yo voy a ser el jefe. Óyete, esto, hermano, no es lo que usted gane. Esto no, hermano, estamos hablando, hermano, lo que Dios estableció. Gloria a Dios, amén. Desde luego nosotros como hombres tenemos que amar a nuestras esposas, pero hay que, hermano, reconocer la orden que Dios dio. Dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo, hermano? Bueno, algunos me están mirando a media seria. Vaya conmigo, hermano. Capítulo número 3. Usted nota, hermano, lo que dice el versículo número 16. La palabra del Señor es clara y específica. Gloria a Dios. Amén. Y el que no se lleva, hermano, los preceptos de Dios, entonces, hermano, mire, va a estar viviendo una vida, hermano, que mire, una vida amargada. Dios dice, hermano, en su palabra, que, hermano, que su deseo será, que, hermano, ¿para qué? Para su marido. Yo creo, hermano, que le corresponde a la mujer decirle, papi, dime, ¿y este vestido cómo me veo? Amén, hermano. No, papi, mira, me compré 4 vestidos. Ay, chequéatelo. Ya se compró 4 vestidos. Oye eso. Pero qué bendición. Papi, mira, este vestido me queda bien. No, mi amor, yo creo que no problema, lo coloca. Pero a ti nada te gusta, mira que... y cuando viene a ver, mira. Qué bendición, hermano, que haya una afinidad. Amén. ¿Se escucha, hermano? Amén. ¿Qué dicen los hombres?
Mire, yo creo, hermano, que el hombre debe dar la aprobación, al igual que la mujer debe dar la aprobación de la ropa que compra el hombre. Amén. Yo creo, hermano, que los padres debemos dar la aprobación de lo que los hijos se compran. Amén. Si aparece una hija, hermano, ahí con un vestido enseñándolo todo, y entonces nosotros como padres nos quedamos callados. Digo, desde luego, si vive en nuestro hogar, si se casó, hermano, no hay muchas cosas que usted puede hacer. Amén. ¿Está conmigo? Porque las modas de este mundo, hermano, son muchas veces en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como padres debemos, no, mira, usted no se puede poner eso. Ay, ¿por qué no? Porque yo lo dije que usted no puede. Eso no está correcto. Para un cristiano, una cristiana, quítese esa ropa. Y sobre todo usted está pagando, amén, hermano. E incluso si ellos pagan, usted tiene que someterse bajo ciertas reglas, gloria a Dios. ¿Se está escuchando, hermano? Y nosotros como padres, hermano, tenemos que implantar esas leyes si quieren. Ahora cuando te cases ya, entonces tú haces lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Enseñar carne, entonces es una carnicera, una carnicería. Dice la palabra, y sus deseos será, está cogiendo, hermano, conmigo, está conmigo. Tu deseo será que, hermano, que para tu marido. Vamos a dejar ese punto, vamos a pasar a los hombres. Amén. ¿Hay algún hombre aquí en la casa de Dios? Amén. Alce la mano el hombre. Génesis 3:19. Mire lo que dice, hermano. Dice la palabra, el versículo número 19 del capítulo 3 del libro de Génesis. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Nunca había ocurrido la palabra sudor hasta después del pecado. Yo creo, hermano, que Dios nos dio una orden a nosotros. Yo sé que la carestía, la renta, la comida, la ropa, todo está excesivo. Pero Dios nos ha dado a nosotros un deber, un mandato a nosotros los hombres, que debemos, que, hermano, que de suplir para el hogar. Amén, amén. ¿Se oye? No mucho le gusta eso. No, 50 y 50. Yo pago la renta y tú pagas todos los biles. No, mira. Son $3,000 la renta, 1,500, cantéate, yo 1,500, tú pagas la luz y yo pago la gas. Y es el sistema que nos está presentando la sociedad. Bueno, vamos a dejarlo a la sociedad, es donde estamos viviendo. Y lo que Dios exige no es así. Dios nos dice a nosotros los hombres que debemos, que, hermano, que ser los suplidores. Amén. ¿Qué dicen los hombres? Tú ves como que esto no funciona mucho. Pastores, que los medios que estamos viviendo es diferente, pero no quiere ha dicho que cambia los planes de Dios. Y es por eso que hay tantos hijos que lo están criando, hermano, tanta gente, que cuando viene a ver crecen con muchísimas costumbres que son muy lejos de la costumbre suya y la costumbre mía. Y yo creo, hermano, que muchas veces nosotros, hermano, tenemos que cortar ciertos gastos. Amén, hermano, para que nosotros tengamos el privilegio que nuestras esposas críen a nuestros hijos y nuestras hijas. Amén. Eso no vende mucho, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y recuerden que yo no estoy aquí para complacer a nadie. Yo estoy aquí, hermano, para decir lo que dice la palabra del Señor. Dios nos ordenó a nosotros los hombres que debemos suplir. Está bien, gloria a Dios, y ella nos ayuda, amén. Pero no quiere ha dicho, hermano, que es obligación de ella pagar la renta. No quiere ha dicho que es obligación de ella pagar el gas. No quiere ha dicho que es obligación de ella pagar el teléfono. No, obligación y responsabilidad de ella es criar a ese niño, gloria, esa niña, amén. ¿Se oye? Estamos hablando de la consecuencia del pecado que Dios estableció. Hermano, y es una bendición ver las reglas que Dios estableció. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que el que no suple para su casa es peor que un inconverso. Oiga, para su casa, no la casa del suegro. Para mi casa, diga para mi casa. Porque a veces, hermano, mire,
Ese cheque lo dividimos para los tíos, para las tías, para los sobrinos, para las sobrinas, para la mamá, para la abuela, para todo el mundo. Y entonces, ¿qué, hermano? Que la casa no alcanza. ¿Y cómo va a alcanzar si tú tienes 20 familias que están manteniendo? Yo creo, hermano, que la prioridad debe ser primero la casa maternal. ¿Amén? ¿Se está escuchando? No se escucha. Déjame yo repetir. Lo primero debe ser tu hogar. Está bien, si tú tienes que ayudar a tus padres, tú lo ayudas. Y ayuda viene de una ayuda, de algo que tú le puedes. No de una, no. ¿Y qué pasó? Mira, hermano, y cuando viene a ver, hermano, la 3/4 parte de uno de los cheques se va. Se va. Y muchas necesidades en el hogar. Y entonces, uno que, hermano, está manteniendo a otra gente. Y mientras más tú mandas, yo no sé cómo pasa en El Salvador, en Guatemala, y en Puerto Rico, y allá en México, en Colombia. Allá, mientras más tú mandas, más quieren, así es. No. Y cada vez que tú ves esa llamada con esa área code del Salvador, ¿qué tú piensas? Con mucho respeto a la gente del Salvador que nos está viendo. Cada vez que tú ves a mi tío con ese teléfono de México, óyete. Una vez un tío me llamó, hermano, mire que nunca en la vida, yo soy tu tío, sí, hermano de tu mami. Y yo, ¿qué rayos? Yo no sabía. Pues para que sepa, ¿sabe qué? Me dio unos tragos, mamá, y me pasé en la cuenta y quiero que me mande $50. O si no me van a meter preso. Y yo, pues está bien, siéntate en el parque y espéralo. Yo creo eso que es como 20 años. Yo no sé si todavía sigue en el parque esperando. Está loco. Y la gente quiere cogerte bobo. Y el bobo es el que usa el bobo, los niños. ¿Usted sabió? No, ya nosotros somos muy grandes para estar usando bobo. Entonces, volviendo al punto clave, hermano, nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame, amén, para yo cumplir el ministerio que tú me diste de suplir en mi hogar. No es que usted y yo no ayudemos a aquello que nosotros podamos ayudar. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, amén, para yo poder ¿qué? Ayudar a alguien. En estos días estuve viajando y una señora me llama que su hija necesitaba el dinero para poder entrar a la escuela para comprarle la ropa. Y me comenzó a poner presión y yo le probé acá, mujer, ni para mi hija yo le he comprado nada porque todavía no tengo. No, pues yo necesito, mira. Y entonces le hablé a mi esposa y yo, no hay nada. Gloria a Dios que otra persona proveyó algo y se le mandó. Pero de mi dinero, porque yo estoy ahorrando para llevar a mi niña, para comprarle los útiles escolares que todavía no le hemos comprado. Y ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? Que tú tienes que tener cuidado. ¿Dónde se está yendo el dinero que está entrando a tu casa? Porque cuando tú vienes a ver, lo mandas y te queda entonces sin nada. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Y la gente sabe y se inventa, hermano, se descubre cuál es tu número de teléfono para llamarte. Pero mándamelo ahora mismo. No, mándamelo a una casa. Mira, la casa tal, me lo entrega inmediatamente. Óigate. ¿Sabe, hermano? Por detalle. Entonces, muchas veces usted como padre no puede suplir. ¿Por qué? Porque el dinero se está yendo para otras vías. ¿Alguien está entendiendo? ¿Está entendiendo? Se fue para de su tío, se fue para de su madre, se fue para de su abuela. Pero su esposa, ¿qué, hermano? Mire. ¿Hace qué tiempo su esposa no va y se hace el pelo? A ver. Se hace un manicure y un pedicure. ¿Hace qué tiempo usted no sacó a su esposa a comerse una buena comida por ahí? A ver, mire. No chino y no charán. ¡Es que no da! Mi intención, hermano, no es que usted corte el dinero que manda para su país. Mi intención, hermano, que usted conozca, hermano, amén, que Dios dio una orden que usted y yo, que hermano, que debemos de suplir para nuestro hogar. Mire el versículo número 19. Léalo conmigo de nuevo.
Y con esto estamos culminando. Dice la palabra: con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo. ¿Qué leímos ahorita en el libro de Génesis capítulo número 1? Que Dios hizo todo para que el hombre coma sin tener que trabajar. Pero ahora tenemos que trabajar. Todo, hermano, lo que Dios ya había hecho era gratis para que nosotros nos sustentemos, nos alimentemos, que haya todo en abundancia. Pero el pecado corrompió todo. Y nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado, porque en realidad cuando usted y yo pecamos, entonces pasan multitudes de cosas y no son cosas agradables a Dios. Mire conmigo en el libro de Génesis. Génesis capítulo número 3, el versículo número 20. Lea conmigo Génesis 3:20. A su mujer, que Adán le puso por nombre que Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los que vivientes. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer, que hizo túnicas de pieles y lo vistió. Túnica de piel. ¿Qué es lo que yo te quiero dejar dicho en cuanto a nivel de culminación? Hermano, es que Dios tuvo que matar. Óyete, Caín y Abel tuvieron el problema, pero fue en Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 3 vemos cómo Dios tiene que matar a un animal. ¿Para qué? Para proveerle una vestidura de pieles para ellos. En otra palabra, Dios fue el primero que mató a un animal, lo sacrificó. ¿Para qué? Para cubrir ¿qué? La vergüenza del hombre. Que iba a tipificar que, hermano, que el Cordero de Dios no solamente que lo cubría, sino que quita el pecado del mundo. Aquí podemos, hermano, notar cómo Dios se interesa para mantener la relación entre Dios y el hombre. Y si nota, Adán y Eva pecaron. ¿Y quién salió a buscarlo? Jesús, que le dijo: Adán, 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 ¿dónde estás tú? El hijo pródigo se fue y el padre se quedó diciendo: por aquí va a venir sin un centavo y un bajo, sabrá Dios. Y se quedó mirándolo. En otra palabra, Dios siempre, hermano, aunque usted y yo ofendamos a Dios, aunque haya consecuencia por la rebelión, Dios siempre está ahí dispuesto a proveer para que nuestra relación con Él y nosotros sea una relación fructífera. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios, dejar el pecado atrás. Dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios nos ayude a vivir una vida lejos del pecado, a sabienda que el pecado trae consecuencia. La rebelión contra Dios trae consecuencia. Le trajo consecuencia a la serpiente, le trajo consecuencia a la mujer, le trajo consecuencia al hombre y también le trajo consecuencia a la tierra, porque Dios maldijo la tierra. Hermano, que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque ellas son espíritu y ellas son vida. Señor, ayúdanos, Dios, a vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Lejos del pecado, pero cerca de ti, Señor. Padre, que sepamos que el pecado trae consecuencias, que la rebelión contra ti, a ti no te agrada. Señor, tenemos que hacer un pacto y decir: Señor, voy a vivir lejos del pecado. Te voy a obedecer.
Voy a resistir al diablo, esperando y confiando que el diablo huya de mí. Oh, hermano, que Dios nos ayude. No sé cuál de los hermanos se atreverá a decir: pastor, ore por mí. Yo quisiera vivir lejos del pecado y cerca de Cristo. Ore por mí, pastor. Yo no quiero consecuencias. Algún hermano se atreverá a decir: pastor, Dios me ha hablado. Ore por mí. Oh, Dios te bendiga. Ore por mí, ore por mí. Yo quisiera vivirle una vida más que agrade. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es probable que a los que nos están viendo están viviendo una vida lejos de Dios. Pero Dios, quien les ha dicho que hay consecuencias por vivir una vida en rebeldía contra Dios. Y desde aquí te decimos: Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios no quiere disciplinarte. Dios quiere darte vida. Y Él vino a dar vida y vida eterna. Así que si hoy decide aceptar a Cristo, Jesucristo va a estar con sus manos abiertas, diciéndote: estoy dispuesto a sacrificar un cordero para cubrir y quitar tu pecado, porque yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Estoy dispuesto. Si decides aceptar a Cristo, nosotros vamos a orar por ti. La congregación se pone de pies y alza su mano al cielo y dice conmigo: gracias, Señor. Oh, hermano, alza tu mano al cielo y di: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque proveíste pieles para cubrirme a mí. Mi vergüenza, mi desnudez, proveíste pieles, Señor. Padre, ayúdame a vivir una vida consagrada a ti, que a ti te agrade, que te glorifique a través de mis hechos. Bendice a cada dama, bendice a cada caballero, bendice a cada joven, bendice a la magna audiencia que nos está viendo. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos tu misericordia en nuestras vidas y te pedimos que nos ayude. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso, hermano, al Señor.